¿Cuáles son, pues, los signos de lateralidad desorganizada? Los más importantes tienen que ver siempre con procesos de orientación. Es decir, cuando un niño tiene problemas de lateralidad, generalmente nos encontraremos con que es un niño que tiene dificultades para ordenar la información, para ordenar los datos. Depende de si esas dificultades de lateralización afectan el canal auditivo, el visual, el manual, el podal. El niño que a los 6 años no tiene una pierna definida es el niño que es torpe jugando con un balón porque su sistema no ha construido una respuesta automática, y en algunas ocasiones puede esperar el balón como diestro y luego disparar la pierna izquierda, o al revés, o simplemente dudar, con lo cual no consigue chutar con eficacia. Si el problema de lateralidad está relacionado con el canal auditivo, porque es un niño que ha tenido problemas de otitis, un oído con el que oye mejor, otro con el que oye peor, hipoacusias, drenajes, una historia de ese tipo puede conducir a que esos dos canales auditivos no funcionen a la misma frecuencia, o que la lateralidad auditiva esté desorganizada y parte de esa información vaya al otro hemisferio. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que nos podemos encontrar con el niño que comete errores de tipo silábico, inversiones al hablar. En lugar de teléfono dice tefélono, por ejemplo, ¿no? O en lugar de pelota, petola, o tapola. Traslocaciones, pero traslocaciones a la hora de hablar, de comunicarse hablando. Si es un problema de lateralidad visual, de lateralidad visomanual, un cruce visomanual, lo más frecuente será que nos encontremos con que esas dificultades para ordenar la información ya no son de la pierna a la hora de chutar, o de con qué brazo o con qué mano coge una raqueta para darle a una pelota, y por lo tanto no puede acabar instaurando un sistema de golpe directo con golpe de revés, sino que esas dificultades de ordenación serán de elementos en el espacio. Dibujo caótico, desordenado, esos niños que mueven mucho el papel porque no tienen unas coordenadas, el niño que hace inversiones. Las inversiones a los 4 años, 5 años prácticamente se pueden considerar fisiológicas, pero en primero de primaria las inversiones deberían estar totalmente resueltas, o hacia el final de último curso de educación infantil esas inversiones prácticamente deberían estar resueltas. Con lo cual, la sintomatología que generalmente nos encontraremos es que, o bien a la hora de leer, de identificar, nos encontraremos con inversiones, niños que leen al revés, que unen la vocal de la segunda sílaba de una palabra con la consonante de la primera y la primera con la segunda, o niños que escriben al revés y que les cuesta mucho llegar a integrar la imagen correcta del 3, del 5, del 7, que generalmente esos números más claramente asimétricos los invierten a pesar de toda la acción pedagógica, de todo lo que podamos hacer, de todas las fichas con las que hayamos trabajado ese sentido direccional. O niños que ordenan al revés una secuencia temporal, las típicas secuencias de preescolar, del huevo que se acaba convirtiendo en una gallina, o de la semilla que acaba convirtiéndose en un árbol frutal, o que le dices ordena este loto numérico de los primeros 5 números y colocan el 1 a la derecha, inmediatamente a la izquierda el 2, 3, 4, es decir, secuencias que van de derecha a izquierda. Todo ese tipo de alteración en los sistemas de ordenación nos ponen delante de la evidencia de que ese niño no solo tiene un punto referencial, sino que se debate entre 2 puntos referenciales o no tiene ninguno, que en ese caso pues todavía es peor. Esa sería la sintomatología fundamental, la que es más fácil de detectar, la que explica que la lateralidad está directamente vinculada al aprendizaje, y que muchos trastornos de lateralidad pueden ser perfectamente la causa de alteraciones de aprendizaje y la raíz primaria de un problema futuro de fracaso escolar.
No perdamos de vista la idea de que los dos hemisferios están comunicados, constituyen una unidad y el cuerpo calloso trasvasa información entre ellos. ¿Por qué? Porque eso es lo que puede explicar que en algunos casos de niños que tienen cruces laterales, que utilizan la mano derecha pero les domina el ojo izquierdo, a lo mejor pasan desapercibidos porque tienen una estructura muy bien comunicada y son perfectamente capaces de trasladar información de un lado a otro. Es muy importante para podernos lateralizar construir una buena base prelateral, esas fases homolaterales y contralaterales en las que vamos a apoyar ese proceso de dominancia de un hemisferio o el otro. La diferencia fundamental entre el diestro y el zurdo sería esa: en un sentido de ordenación, unas coordenadas. Eso es lo que hace que prácticamente se considere fisiológico que el zurdo empiece a escribir en espejo. A lo largo de los 5 años deberemos ayudarle a construir una especie de traductor interno que reinvierta toda esa información para adaptarse a una cultura diestra. Y lo fundamental en todos los casos de niños que tienen trastornos de aprendizaje, cuya raíz, cuya causa, cuyo desencadenante fundamental sea un trastorno de lateralidad, primero diagnosticarlo muy bien y después aplicar la terapia más adecuada. Es frecuente encontrarnos, pues, por ejemplo, con diestros contrariados. Es una patología con la que no se cuenta nunca. El niño que fracasa en la escuela, que todo el mundo creyó que era zurdo, que se detectó como zurdo a edades muy tempranas, que empezamos a desarrollar como zurdo y está fracasando estrepitosamente en segundo o tercero de primaria porque resulta que su diseño genético era de diestro y por las circunstancias A, B o C, un ojo menos integrado, una asimetría en el arrastrado, el gateo, el niño que no gateó empezó a andar de forma muy prematura, integró poco el lado derecho y se construyó como zurdo. Bien, en esos casos habrá que replantear todo su diseño lateral. El niño que trabaja con un cruce lateral, el niño diestro al que le domina el ojo izquierdo o el oído izquierdo, habrá que ver cuál es la causa que produce ese cruce y tratar convenientemente y adecuadamente esa causa para acabar construyendo una lateralidad única y regular, unos solos referentes, etcétera, etcétera. Va a ser muy importante el diagnóstico, diagnosticar qué ocurre, cuál es el origen de ese trastorno, cuál es la problemática que tiene ese niño, en qué momento se generó esa problemática, qué estructuras implica, para poder profundizar primero en el diagnóstico y aplicar una terapia más adecuada. Uno de los problemas y uno de los peligros más importantes que nos encontramos en el campo de la lateralidad es el de trabajar con una idea muy simplista de esa lateralidad. El niño es diestro porque come y escribe con la derecha. Esa frase no es válida. Este niño es zurdo porque un día cogió un tubo y miró por el ojo izquierdo, o porque cada día coge el tubo y mira por el ojo izquierdo. Esa no es una frase válida, no es un argumento válido. Pruebas visuales hay muchas. Lo primero que hay que asegurar es que los dos ojos funcionen igual, porque si no funcionan igual, hay uno que funciona mejor que otro, entonces el niño no tiene opción. Va a utilizar como dominante el ojo que mejor funciona y a lo mejor no tendrá valor de representación lateral, sino simplemente de que es el ojo que mejor funciona. De entrada, por ejemplo, todas las pruebas visuales deberían ser simétricas. Deberíamos colocar al niño en posición simétrica. Si hacemos una prueba con un tubo, una de tantas pruebas que hay que hacer, no podemos limitar el diagnóstico de lateralidad a 3 observaciones. El diagnóstico de la lateralidad a veces es muy complejo. Pero siguiendo el ejemplo del tubo, hemos de decirle que coja el tubo con las 2 manos, que no cierre ningún ojo, que lo coloque de forma simétrica, lejos de la cara, y nosotros desde delante observar cuál es el ojo con el que nos está apuntando. En este caso estaría apuntando con el izquierdo y en este caso estaría apuntando con el derecho. Esa es bien una idea simplemente de un detalle de una de las pruebas, porque en realidad en una exploración lateral la mayor parte de las pruebas que hacemos es la de colocar frente al sistema frente al compromiso de tener que decidir un lado y el otro. Evidentemente, si vamos a pasar por una puerta que es ancha,
pues pasamos en una posición totalmente simétrica. Todo ello pasa de frente. Si tenemos que pasar con nuestro cuerpo por un lugar estrecho, entonces ya nos tenemos que definir sobre un lado o sobre el otro. Bien, de una forma muy simplista podríamos decir que las comprobaciones, que en muchos casos son un número muy importante de comprobaciones las que hay que hacer antes de definir si ese niño es diestro o ese niño es zurdo, las comprobaciones vienen a ser todas la resultante de colocar un sistema doble frente a una situación en la que tiene que decidir un lado, tiene que pronunciarse por un lado, tiene que utilizar un lado, un oído, un canal auditivo, una mano, una pierna o todo el lado del cuerpo para resolver una determinada situación. Y finalmente una idea muy importante para aquellos casos en los que a veces proponemos un cambio de mano, y es insistir en la idea de que el que escribe es el cerebro. El que habla es el cerebro, no es nuestra estructura fonatoria. El que habla es el cerebro y utiliza la estructura fonatoria como el órgano idóneo para hablar. Exactamente igual que el que sube a un autobús es mi cerebro. Y utiliza mis piernas, mis brazos para sujetarme una barra, para sortear unas escaleras. Utiliza las estructuras idóneas que la naturaleza nos ha proporcionado para que nuestro cerebro se pueda mover, pero el que decide moverse y el que decide hacia dónde tengo que ir es mi cerebro. Lo mismo ocurre con la escritura y lo mismo ocurre con el lenguaje hablado. El que escribe es el cerebro, no es la mano. Por lo tanto, cuando hacemos una reeducación a favor de una organización correcta, a favor de esas estructuras cerebrales encargadas del control de la escritura, el proceso, sobre todo cuando lo hacemos sin miedo, sin condicionantes emocionales, sin presiones emocionales, muchas veces es un proceso menos complejo de lo que a muchas personas le parece. El cambio de mano en un determinado caso, bien diagnosticado, no diagnosticado a la ligera con 3 pruebas, asegurado. Cuando aseguramos que un niño es zurdo y que tiene que aprender a escribir con la izquierda, o que un niño es diestro, se equivocaron, le enseñaron a escribir con la izquierda y está fracasando, y hemos de hacer todo un proceso progresivo que a veces es largo, de descubrimiento, de desbloqueo, de habilitación de una mano y finalmente un entrenamiento para la escritura. No es un proceso excesivamente complejo, porque hemos de considerar que si el caso está bien diagnosticado, es algo que estamos planteando a favor de su naturaleza y a favor de los centros de control de la escritura, porque el que escribe es el cerebro.